El sol de mediodía caía implacable sobre la Ciudad de México, convirtiendo las calles de Polanco en un espejo brillante de asfalto y vidrio. El restaurante La Rosa de Guadalupe resplandecía en la esquina de la avenida Presidente Masaryk, un oasis de lujo donde los manteles eran de lino importado y cada cubierto valía más que el salario mensual de la mayoría de los mexicanos. Valentina Córdoba revisaba su reflejo en el espejo del vestíbulo del restaurante, ajustando el collar de perlas que descansaba sobre su cuello bronceado. A sus 32 años había perfeccionado el arte de la elegancia calculada. Su vestido Chanel color marfil, sus tacones Louboutin rojos, su cabello castaño recogido en un moño impecable. En 3 semanas se casaría con Roberto Méndez Santillán, uno de los empresarios más influyentes del país, dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía desde Cancún hasta Los Cabos. «Señorita Córdoba, su mesa está lista», anunció el maître con una reverencia estudiada. Valentina sonrió con satisfacción mientras caminaba hacia la terraza privada donde la esperaba su círculo íntimo, Sofía Romero y Patricia Velasco, sus amigas desde los años de la universidad privada, mujeres que compartían su gusto por la vida refinada y su desdén apenas disimulado por quienes consideraban inferiores. «Valentina, aquí estamos, querida», exclamó Sofía, agitando su mano enjollada. Mientras se acercaba a la mesa, Valentina no notó a la joven que limpiaba discretamente las mesas vacías en el otro extremo de la terraza. Camila Reyes tenía 20 años y un rostro que reflejaba una belleza natural que ningún cosmético podría replicar. Ojos color café oscuro profundos como pozos antiguos, piel morena clara que resplandecía con la luz del sol, y una expresión que mezclaba determinación con una tristeza que parecía habitarla desde siempre. El uniforme negro y blanco de mesera le quedaba grande, heredado de otra empleada que había renunciado la semana anterior. Camila trabajaba 12 horas diarias en el restaurante, estudiaba enfermería por las noches en una escuela pública de Tepito y dormía en una habitación compartida con otras 3 chicas en la colonia Doctores. Cada peso que ganaba lo guardaba meticulosamente en una lata de galletas escondida bajo su colchón. «Este lugar es perfecto para planear los últimos detalles de tu boda», dijo Patricia, sorbiendo su margarita de mango. «Roberto debe estar emocionado». Valentina rió con una nota de triunfo. «Está ocupado con la inauguración del nuevo hotel en Tulum, pero me dio carta blanca para todo. Imagínense, la boda será en la hacienda de San Nicolás, 300 invitados, mariachi de Jalisco, fuegos artificiales sobre el lago». «Eres tan afortunada», suspiró Sofía. «Casarte con un hombre como Roberto Méndez. Dicen que su fortuna supera los 500 millones de pesos. 500 millones es una estimación conservadora», corrigió Valentina con un brillo en los ojos. «Y todo será mío. Digo nuestro». En ese momento, Camila se acercó tímidamente a la mesa con una jarra de agua fresca de Jamaica. Sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por el cansancio acumulado de una semana sin descanso. «¿Desean más agua, señoras?», preguntó con voz suave, cuidando de no hacer contacto visual directo. Valentina la miró de arriba abajo, con una expresión que mezclaba sorpresa y disgusto, como si acabara de descubrir un insecto en su ensalada. «¿Quién te dio permiso para acercarte a nuestra mesa?», espetó Valentina con frialdad. «No pedimos más agua. ¿No ves que estamos en medio de una conversación privada?» Camila sintió que sus mejillas ardían. «Lo siento, señora. El gerente nos instruyó que mantuviéramos las jarras llenas en todas las mesas». «¿Señora?», Valentina rió con amargura. «Tengo 32 años, no 50. Y francamente, con esa apariencia, deberías estar agradecida de que te dejen trabajar en un lugar como este. Estoy segura de que hay tareas en la cocina más apropiadas para gente como tú». Sofía y Patricia intercambiaron miradas incómodas, pero no dijeron nada.
Conocían el temperamento de Valentina y sabían que contradecirla solo empeoraría las cosas. Camila apretó los labios, sintiendo la humillación quemar su garganta como ácido. No era la primera vez que la trataban así, pero algo en la crueldad casual de Valentina tocó una herida más profunda. En sus ojos brillaban lágrimas contenidas que se negaba a derramar. «Entiendo. Discúlpeme», murmuró Camila retrocediendo con la jarra de agua. «Y otra cosa», agregó Valentina, elevando la voz lo suficiente para que otras mesas pudieran escuchar. «Si vas a servir en un restaurante de esta categoría, al menos podrías arreglarte un poco. Tu cabello está despeinado, tus uñas no están pintadas. Este no es un puesto de tacos en Tepito». El comedor completo quedó en silencio. Incluso los meseros se detuvieron, mirando la escena con expresiones incómodas. Camila sintió que todas las miradas se clavaban en ella como alfileres. La humillación era tan intensa que sus piernas amenazaban con fallar. «Lo lamento», susurró Camila una vez más, dándose la vuelta rápidamente. Mientras se alejaba hacia la cocina, Camila escuchó la risa metálica de Valentina mezclarse con los murmullos aprobatorios de sus amigas. Cada paso era una batalla contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. En la cocina, el chef Don Mario, un hombre de 60 años con manos curtidas por décadas en trabajo, vio la expresión destrozada de Camila. «Mija, ¿qué pasó?», preguntó con genuina preocupación. «Nada, don Mario, solo una clienta difícil», respondió Camila, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Esa mujer de la mesa 12, ¿verdad? La vi. Es de las que creen que el dinero les da derecho a tratar mal a los demás», dijo don Mario, colocando una mano paternal en el hombro de Camila. «No dejes que te afecte. Tú vales más que todo el dinero de su cuenta bancaria». Camila asintió, pero las palabras de consuelo apenas aliviaban el dolor. Se sentó en un banco junto a los lavaplatos, tratando de recuperar la compostura. En su bolsillo, sus dedos encontraron la fotografía desgastada que siempre llevaba consigo. Una imagen borrosa de una mujer joven sosteniendo a un bebé, tomada en el Hospital General hacía 20 años. Era lo único que tenía de su madre, Elena Reyes, quien había muerto cuando Camila tenía solo 2 años. La habían criado en un orfanato en Neza hasta los 18 años, cuando salió a enfrentar el mundo con nada más que su certificado de secundaria y una determinación férrea de convertirse en algo más que otra estadística de pobreza. «Algún día», murmuró Camila para sí misma, apretando la fotografía contra su pecho, «algún día las cosas serán diferentes». Mientras tanto, en la terraza, Valentina continuaba su conversación como si nada hubiera pasado. «Entonces, ¿ya decidiste el menú para la recepción?», preguntó Patricia, intentando retomar la normalidad. «Sí, será un banquete de 12 tiempos. Roberto insistió en que todo sea perfecto», respondió Valentina, tomando un sorbo de su vino blanco. «Quiere impresionar a sus socios internacionales. Esta boda no es solo una celebración, es una declaración». «¿Una declaración de qué?», preguntó Sofía con curiosidad. Valentina sonrió con una mezcla de ambición y satisfacción. «De que Roberto Méndez ha dejado atrás su pasado. Ya sabes que estuvo casado antes, hace muchos años. Fue un matrimonio breve, cuando era joven y tonto. Ella era como esa mesera, sin clase ni educación. Gracias a Dios que eso terminó rápidamente». «¿Y no tuvieron hijos?», preguntó Patricia. La expresión de Valentina se oscureció momentáneamente. «No hablamos de eso. Roberto dice que el pasado es el pasado. Lo que importa es nuestro futuro juntos». Lo que Valentina no sabía, lo que nadie en ese restaurante sabía excepto el destino mismo, era que en ese momento, a pocos kilómetros de distancia, Roberto Méndez Santillán
estaba en su oficina del piso 30 de la Torre Santillán, mirando por la ventana hacia el horizonte infinito de la Ciudad de México. En su escritorio de caoba, oculta en el último cajón bajo llave, había una fotografía idéntica a la que Camila guardaba en su bolsillo. Una mujer joven, de belleza radiante, sosteniendo a un bebé en el Hospital General. En el reverso, con la letra temblorosa de Elena, estaba escrito: Roberto, nuestra hija Camila, 15 de marzo de 2005. Te amaré, siempre. Roberto había pasado 20 años buscando a esa niña, contratando investigadores privados, revisando registros de orfanatos, persiguiendo cada pista que terminaba en un callejón sin salida. Elena había muerto en un accidente de tráfico cuando la niña tenía 2 años, y después de eso, Camila simplemente desapareció en el laberinto burocrático del sistema de asistencia social mexicano. Ahora, mientras la tarde caía sobre la ciudad, el destino comenzaba a tejer los hilos que conectarían a estas 3 personas en una historia que cambiaría sus vidas para siempre. 2 semanas antes de la boda, la Ciudad de México despertó bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. En su apartamento de lujo en Santa Fe, Valentina revisaba obsesivamente cada detalle de la ceremonia. Las invitaciones habían sido enviadas. El vestido de novia de Monique Lhuillier colgaba en su closet como una promesa de gloria venidera, y el anillo de compromiso con diamante de 5 quilates brillaba en su dedo como un faro de triunfo. Pero esa mañana algo perturbaba su tranquilidad usual. Roberto había llegado tarde la noche anterior, con una expresión distante que ella había aprendido a reconocer. No era la primera vez que lo veía así, perdido en pensamientos que parecían transportarlo a un lugar donde ella no podía seguirlo. ¿En qué piensas, mi amor?, le había preguntado mientras cenaban en silencio. En nada importante, había respondido Roberto, pero sus ojos contradecían sus palabras. Roberto Méndez. Santillán había construido un imperio desde cero. A sus 45 años era la imagen del éxito mexicano. Empresario visionario, filántropo reconocido, un hombre que había convertido un pequeño hotel en Acapulco en una cadena que competía con las mejores del mundo. Pero detrás de esa fachada de perfección llevaba una herida que nunca había sanado. Elena Reyes había sido su primer amor, su única verdadera pasión. La conoció cuando él tenía 23 años, recién graduado de la universidad, trabajando en el hotel de su padre. Ella era la hija de una de las amas de llaves, una joven de 19 años con sueños de convertirse en maestra. Su amor fue intenso, apasionado y completamente reprobado por la familia de Roberto. Es una simple empleada, le había dicho su padre, no puede darte la vida que mereces. Pero Roberto la había amado de todas formas. Se casaron en secreto, vivieron en un pequeño apartamento en la colonia Roma y fueron felices durante 2 años, mágicos. Cuando Elena quedó embarazada, Roberto sintió que su vida estaba completa. Luego vino el ultimátum de su padre: o dejas a esa mujer y regresas al negocio familiar, o te desheredamos completamente. Roberto eligió a Elena, renunció a su herencia, trabajó día y noche en empleos múltiples para mantener a su familia. Pero el destino tenía otros planes. El día que nació Camila, Elena desarrolló complicaciones. Los doctores dijeron que se recuperaría, pero 2 años después, cuando intentaba cruzar la avenida Insurgentes bajo la lluvia, un camión la atropelló. Roberto estaba en Guadalajara cerrando un negocio cuando sucedió. Cuando regresó a Ciudad de México, Elena había muerto y Camila había desaparecido. Los servicios sociales habían intervenido y en el caos burocrático que siguió, perdió todo rastro de su hija. Había pasado 20 años buscándola y 20 años construyendo un imperio, como si el éxito pudiera llenar el vacío que ella había dejado. Ahora, comprometido con Valentina,
Roberto se enfrentaba a una realidad incómoda. Se estaba casando con la mujer equivocada por las razones equivocadas. Valentina era hermosa, sofisticada, perfecta en papel, pero no tenía la calidez de Elena, su risa genuina, su capacidad de ver belleza en las cosas simples. «Necesito salir a caminar», le dijo Roberto a Valentina esa mañana lluviosa. «¿Caminar? Roberto, está lloviendo», protestó Valentina. «Además, tenemos que revisar el contrato prenupcial con los abogados esta... muy tarde. Lo sé, necesito aire. Regresaré pronto». Roberto salió sin esperar respuesta, dejando a Valentina mirando la puerta cerrada, con una mezcla de frustración y ansiedad creciente. Las calles de Polanco estaban casi vacías bajo la lluvia persistente. Roberto caminó sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos de su abrigo italiano, dejando que el agua empapara su cabello perfectamente peinado. Sus pasos lo llevaron, como siempre lo hacían cuando necesitaba pensar, hacia la vieja colonia, Roma, donde había vivido con Elena. El edificio todavía estaba allí, más deteriorado pero reconocible. Se detuvo frente a él, mirando las ventanas del segundo piso, donde habían compartido tantos momentos de felicidad. La nostalgia lo golpeó como una ola, tan intensa que tuvo que apoyarse contra la pared para mantener el equilibrio. «Elena», susurró al viento, «perdóname por no encontrar a nuestra hija. Perdóname por rendirme». Un trueno retumbó en la distancia, como si el universo respondiera a su súplica. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Camila terminaba su turno en el restaurante La Rosa de Guadalupe. La lluvia había ahuyentado a la mayoría de los clientes, dándole una tarde inesperadamente tranquila. Se cambió su uniforme por unos jeans desgastados y una sudadera con capucha, guardó sus propinas en el bolsillo interior de su mochila y salió a la calle. El metro estaba abarrotado, como siempre. Camila encontró un pequeño espacio cerca de la puerta y sacó su libro de anatomía, aprovechando cada minuto para estudiar. En 3 meses tendría sus exámenes finales y estaba determinada a graduarse en el primer lugar de su clase. «Disculpe, señorita», dijo una voz suave a su lado. Camila levantó la vista y vio a una anciana de pelo blanco que apenas alcanzaba su hombro, sosteniendo varias bolsas pesadas de mandado. «¿Sí?», respondió Camila. «¿Podría ayudarme? Bajo en la próxima estación y no puedo cargar todo esto sola», pidió la anciana con una sonrisa desdentada. Sin dudarlo, Camila guardó su libro y tomó las bolsas más pesadas. «Por supuesto, señora, yo la ayudo». Bajaron juntas en la estación Pino Suárez, y Camila acompañó a la anciana hasta su edificio, subiendo 3 pisos por unas escaleras estrechas y mal iluminadas. «Que Dios te bendiga, mijita», dijo la anciana con lágrimas en los ojos, cuando finalmente llegaron a su puerta. «Hay tan poca gente buena en este mundo». «No es nada, señora. Cuídese mucho», respondió Camila, emprendiendo el regreso. Mientras caminaba de vuelta a la estación del metro, Camila pensó en las palabras de la anciana. Había pasado su vida entera siendo invisible para la gente como Valentina, aquellos que la veían como menos que humana por no tener dinero o conexiones. Pero actos pequeños de bondad, como ayudar a una anciana con sus compras, le recordaban que su valor no dependía de lo que otros pensaran de ella. Esa noche, en su pequeña habitación compartida, Camila se sentó en su colchón y sacó la fotografía de su madre. La estudió bajo la luz tenue del foco desnudo que colgaba del techo, tratando de encontrar similitudes en sus rostros, buscando alguna conexión con un pasado que apenas recordaba. «Mamá», susurró, «¿quién fue mi padre? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Las preguntas sin respuesta la habían atormentado toda su vida. El personal del orfanato le había dicho que su madre había muerto en un accidente, que no había familiares conocidos, que su padre era desconocido. Pero Camila siempre había sentido que había más en la historia, secretos enterrados en expedientes olvidados y palabras nunca dichas. Al día siguiente,
Valentina citó a Roberto en su restaurante favorito en Polanco, no la Rosa de Guadalupe, sino un lugar aún más exclusivo, llamado Quintonil. Había decidido que era hora de aclarar las cosas. «Roberto, necesitamos hablar», dijo Valentina tan pronto como se sentaron. «¿Sobre qué?», preguntó Roberto, aunque ya sabía la respuesta. «Sobre tu distanciamiento, sobre cómo has estado actuando últimamente. Nos casamos en menos de 2 semanas y siento que tu mente está en otro lugar», dijo Valentina, su voz temblando ligeramente a pesar de su intento de mantener la compostura. Roberto suspiró profundamente. Era un hombre honorable, y la honestidad era importante para él, incluso cuando dolía. «Valentina, tú sabes sobre mi primer matrimonio», comenzó. «Sí, pero dijiste que era el pasado», interrumpió Valentina. «Lo es, pero ese pasado incluye una hija que nunca conocí, que he buscado durante 20 años sin éxito. Cada día me pregunto dónde está, si está bien, si algún día la encontraré», explicó Roberto, su voz cargada de emoción contenida. Valentina sintió que algo frío se instalaba en su pecho. «¿Todavía la buscas?» «Nunca dejé de buscarla», admitió Roberto. «He contratado a los mejores investigadores. He revisado miles de expedientes, pero es como si hubiera desaparecido». «Roberto, eso fue hace 20 años. Esa niña, si está viva, es una adulta ahora. Probablemente tenga su propia vida. ¿Por qué sigues atormentándote?», preguntó Valentina, y aunque intentaba sonar comprensiva, había un tono de impaciencia en su voz. «Porque es mi hija», respondió Roberto simplemente, «y un padre nunca deja de buscar». Valentina apretó los labios. Esta no era la conversación que había planeado. Se suponía que Roberto estaría emocionado por la boda, por su futuro juntos, no obsesionado con fantasmas del pasado. «Necesito que entiendas algo», dijo Valentina, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Cuando nos casemos, yo seré tu familia. Yo seré tu futuro. No puedes seguir viviendo en el pasado». Roberto la miró durante un largo momento, y en sus ojos Valentina vio algo que la asustó. Duda. «Tienes razón», dijo finalmente Roberto, pero ambos sabían que estaba mintiendo. La semana siguiente pasó en un torbellino de preparativos de última hora. Valentina se sumergió en los detalles de la boda con una intensidad casi maniática, como si manteniéndose ocupada pudiera ignorar las grietas que comenzaban a formarse en los cimientos de su futuro matrimonio. Mientras tanto, Camila continuaba su rutina. Trabajo, estudio, sueño, repetir. Había evitado la Rosa de Guadalupe después del incidente con Valentina, pero su gerente la había llamado rogándole que volviera. Necesitaban personal para un evento grande, una cena de ensayo para una boda importante. «Te pagaré el doble», había prometido el gerente, «y te garantizo que no tendrás que servir a esa mujer desagradable. Por favor, Camila, te necesitamos». El dinero extra significaba poder pagar la colegiatura del próximo semestre sin tener que pedir prestado. Camila aceptó, sin saber que acababa de aceptar servir en la cena de ensayo de la boda de Roberto Méndez y Valentina Córdoba. El destino, paciente y persistente, continuaba tejiendo su red. La noche de la cena de ensayo llegó con un cielo despejado y una luna llena que colgaba sobre la Ciudad de México como una moneda de plata. La Rosa de Guadalupe había sido transformada para la ocasión. Manteles de satén color champán, arreglos florales de rosas blancas y orquídeas importadas, velas aromáticas en cada mesa. Era un espectáculo de elegancia y exceso, un preludio de la boda que se celebraría 2 días después. Camila llegó temprano, como era su costumbre. Se puso su uniforme impecable, se recogió el cabello en un moño elegante y revisó su estación de trabajo 3 veces para asegurarse de que todo estuviera perfecto. No podía permitirse ningún error, no con el gerente observando cada detalle con ojos de halcón. «Recuerden», dijo el gerente reuniendo al personal, «esta es una de las bodas más importantes del año.
El novio es Roberto Méndez Santillán y su novia es Valentina Córdoba. Discreción absoluta, servicio impecable y sonrisas profesionales. ¿Entendido? Todos asintieron. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el nombre de Valentina, pero se recordó a sí misma que había aceptado el trabajo por el dinero, no por orgullo. Podía soportar una noche más. Los invitados comenzaron a llegar a las 8 de la noche. Hombres en trajes de diseñador, mujeres en vestidos de cóctel que probablemente costaban más que el alquiler anual de Camila. El aire se llenó de perfumes caros, risas artificiales y el tintineo de copas de champán. Valentina entró como una reina, del brazo de un hombre que Camila no había visto antes. Roberto Méndez era alto, con cabello oscuro ligeramente canoso en las sienes, ojos que parecían llevar el peso del mundo y una presencia que comandaba atención sin esfuerzo. Vestía un traje azul marino perfectamente cortado, y aunque sonreía y saludaba a sus invitados, había algo en su expresión que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Camila fue asignada a una de las mesas laterales, lejos de la mesa principal donde se sentarían los novios. Se sintió aliviada. Mientras menos interacción tuviera con Valentina, mejor. La cena comenzó con discursos. El padre de Valentina, un empresario petrolero retirado, habló sobre la alegría de ver a su hija casarse con un hombre de la estatura de Roberto. Los socios de negocios de Roberto compartieron anécdotas sobre su éxito profesional. Pero nadie habló de amor, notó Camila. Nadie compartió historias íntimas sobre la pareja, sobre cómo se conocieron, sobre los momentos que los habían unido. Era una celebración de estatus, no de afecto. Durante el segundo tiempo, mientras Camila servía el consomé de langosta, escuchó fragmentos de conversación en la mesa principal. «Tu vestido de novia es exquisito, Valentina», comentaba una de las tías de Roberto. «Gracias, tía Guadalupe. Es un Monique Lhuillier, importado directamente de Los Ángeles», respondió Valentina con orgullo evidente. «Y el anillo, déjame verlo otra vez», insistió otra mujer. Valentina extendió su mano y el diamante capturó la luz de las velas, proyectando pequeños arcoíris sobre el mantel blanco. Mientras los invitados admiraban el anillo, Roberto miraba por la ventana hacia la calle, su mente claramente en otro lugar. Camila lo observó discretamente mientras retiraba los platos vacíos, fascinada por la tristeza que emanaba de él como un perfume invisible. «Roberto, ¿estás escuchando?». La voz de Valentina lo trajo de regreso al presente. «Perdona, ¿qué decías?», preguntó Roberto, forzando una sonrisa. «Decía que, después de la luna de miel en las Maldivas, deberíamos pensar en comprar esa villa en Cuernavaca. Sería perfecta para los fines de semana», repitió Valentina, su tono sugiriendo que ya lo había dicho varias veces. «Claro, lo que tú quieras», respondió Roberto mecánicamente. Valentina frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo más, se levantó un invitado para hacer otro brindis. A mitad de la cena ocurrió el incidente. Camila estaba sirviendo el plato fuerte, filete miñón con salsa de vino tinto, cuando un invitado en la mesa principal extendió su brazo súbitamente para tomar su copa de vino. Su codo golpeó la bandeja que Camila sostenía y el contenido se derramó directamente sobre el regazo de Valentina. El restaurante completo quedó en silencio. Valentina se puso de pie de un salto, mirando con horror su vestido Versace color marfil, ahora manchado con salsa roja. «¡Tú!», gritó Valentina, señalando a Camila con un dedo tembloroso de rabia. «¡Mira lo que has hecho!». «Señorita, lo siento mucho, pero el señor movió su brazo y...», comenzó a explicar Camila, voz tranquila a pesar del pánico que sentía por dentro. «No me importan tus excusas», interrumpió Valentina. «Este vestido cuesta más de lo que ganarás en toda tu miserable vida. Eres una incompetente».
El gerente corrió hacia la escena, con toallas y disculpas, pero Valentina estaba fuera de control. «No puedo creer que contraten a gente así», continuó Valentina, su voz subiendo de volumen. «Es obvio que no tienes la capacidad mental para trabajar en un lugar decente». Camila sintió que todas las miradas estaban clavadas en ella. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se negó a darle a Valentina la satisfacción de verla llorar. Apretó los puños a sus costados, sus uñas clavándose en sus palmas. «Valentina, fue un accidente», dijo Roberto poniéndose de pie. Por primera vez esa noche, su voz tenía una nota de emoción real, irritación. «¿La estás defendiendo?» Valentina se volvió hacia él, incrédula. «Estoy diciendo que fue un accidente. El vestido se puede limpiar. No hay necesidad de humillar a esta joven», respondió Roberto con firmeza. Valentina abrió la boca para responder, pero algo en la expresión de Roberto la hizo detenerse. Nunca lo había visto así, con esa mezcla de disgusto y decepción dirigida hacia ella. «Está bien», dijo Valentina finalmente, su voz ahora controlada pero fría como el hielo. «Iré al baño a limpiarme, pero quiero que esa mesera sea despedida inmediatamente». Se alejó con pasos furiosos, seguida por Sofía y Patricia que murmuraban «condolencias». Roberto se volvió hacia Camila, quien todavía estaba de pie en estado de shock, sosteniendo la bandeja vacía con manos temblorosas. «Lo siento mucho por eso», dijo Roberto con sinceridad. «Mi prometida está bajo mucho estrés con la boda. No es excusa, pero lo siento». Camila levantó la vista para mirarlo, y por un momento sus ojos se encontraron. Había algo en esa mirada, una conexión inexplicable que hizo que ambos se detuvieran. Roberto sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, una sensación de déjà vu tan intensa que tuvo que parpadear para aclararse la mente. «Gracias por su amabilidad, señor», dijo Camila en voz baja. «Pero no se preocupe, estoy acostumbrada». La tristeza en su voz, la dignidad en su postura a pesar de la humillación, algo en todo eso tocó una fibra profunda en Roberto. «¿Cómo te llamas?», preguntó, aunque no sabía por qué. «Camila, señor. Camila Reyes». El apellido golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. Reyes. El mismo apellido de Elena, pero era un apellido común en México, se recordó a sí mismo. No significaba nada. «Camila», repitió, saboreando el nombre que había susurrado en sus sueños durante 20 años. «Es un nombre hermoso». «Era el nombre de mi madre», respondió Camila sin pensar. Luego se mordió el labio, sorprendida por haber compartido algo tan personal. Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Tu madre? Ella murió cuando yo era muy pequeña», explicó Camila, preguntándose por qué. Estaba contándole esto a un extraño. «Hace 20 años». El tiempo se detuvo. Roberto miró a Camila con nueva intensidad, estudiando sus rasgos, los ojos color café oscuro, la forma de su rostro, la curva de su sonrisa. Eran los ojos de Elena, el rostro de Elena, como si su amada hubiera vuelto a la vida en esta joven mujer. «¿20 años?», preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. «Sí, señor. Tengo 22 años. Solo tenía 2 cuando ella...» Camila se detuvo, confundida por la palidez repentina en el rostro de Roberto. «¿Se encuentra bien, señor?». Antes de que Roberto pudiera responder, Valentina regresó del baño, su vestido aún manchado, pero su compostura restaurada. «Roberto, vámonos», ordenó. «Esta noche está arruinada». Roberto miró entre Valentina y Camila, su mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. ¿Era posible? Después de 20 años de búsqueda, ¿podría haber encontrado a su hija en el lugar más inesperado? «Roberto», insistió Valentina, «nos vamos. Ahora». «Un momento», dijo Roberto sin apartar los ojos de Camila. «Camila, ¿sabes quién fue tu padre?». La pregunta hizo que Camila retrocediera un paso, sorprendida. «No, señor, nunca lo conocí. Mi madre nunca me habló de él». «¿Y su nombre?». «El nombre de tu madre».
presionó Roberto sintiendo que estaba al borde de un precipicio. Elena Reyes. El restaurante comenzó a girar. Roberto tuvo que agarrarse de la mesa para mantener el equilibrio. Elena Reyes, Camila Reyes, 20 años. Todo encajaba, como piezas de un rompecabezas que finalmente revelaba su imagen completa. «Roberto, ¿qué está pasando?», preguntó Valentina, alarmada ahora por la expresión de su prometido. Roberto no respondió. En cambio, sacó su billetera con manos temblorosas y extrajo la fotografía que había guardado durante 20 años. La misma fotografía que Camila llevaba en su bolsillo en ese mismo momento. «¿Es esta tu madre?», preguntó, extendiendo la fotografía hacia Camila. Camila tomó la fotografía con dedos temblorosos. Era idéntica a la suya, pero esta estaba mejor preservada, los colores más brillantes, los bordes menos desgastados. En el reverso leyó las palabras escritas con la letra de su madre: «Roberto, nuestra hija Camila, 15 de marzo de 2005. Te amaré siempre». El mundo dejó de existir. Solo quedaron Roberto y Camila, mirándose el uno al otro a través de un puente de 20 años de separación, dolor y búsqueda. «Papá», susurró Camila, la palabra escapando de sus labios como una oración. «Mi hija», respondió Roberto, lágrimas rodando por su rostro sin vergüenza. «Mi pequeña hija». Se abrazaron en medio del restaurante, rodeados de invitados conmocionados, ante los ojos horrorizados de Valentina, quien finalmente comprendió la magnitud de lo que acababa de suceder. La mujer a quien había humillado, a quien había tratado como si fuera menos que humana, era la hija perdida del hombre con quien iba a casarse en 2 días. La noticia se extendió por la Ciudad de México como un incendio en temporada seca. Para el amanecer siguiente, todos los periódicos importantes llevaban alguna versión de la historia. Empresario encuentra a su hija perdida en vísperas de su boda. Reunión milagrosa después de 20 años. La Cenicienta Real de Polanco. Las redes sociales explotaron con especulaciones, teorías y, inevitablemente, el video viral del momento en que Roberto y Camila se abrazaron por primera vez. En su penthouse de Santa Fe, Valentina miraba su teléfono con horror creciente. Su feed de Instagram, usualmente lleno de felicitaciones y envidia, ahora estaba inundado de comentarios crueles. Pobrecita, humilló a la hija de su prometido. Así es el karma, instantáneo y brutal. ¡Qué vergüenza de persona! El dinero no compra la clase. Sofía y Patricia habían dejado de responder sus mensajes. Sus padres la habían llamado esa mañana. Su padre furioso por la vergüenza pública. Su madre llorando sobre la boda cancelada y los regalos que tendrían que devolver. Pero lo peor, lo absolutamente peor, era el silencio de Roberto. Él no había regresado al apartamento esa noche. No respondía sus llamadas. Sus mensajes quedaban en visto, pero sin respuesta. Era como si ella hubiera dejado de existir para él en el momento en que encontró a Camila. Valentina miró el vestido de novia que colgaba en su closet, aún envuelto en su funda protectora, un fantasma de un futuro que ya no existiría. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había planeado, se había desmoronado en un instante. Se sirvió una copa de vino blanco, aunque apenas eran las 11 de la mañana, y se sentó en su sofá de cuero italiano, mirando la ciudad que se extendía bajo sus ventanas. Por primera vez en años, Valentina Córdoba se enfrentaba a algo que el dinero no podía comprar, ni las conexiones sociales podían arreglar, las consecuencias de sus propias acciones. Mientras tanto, en un hotel boutique de la colonia Roma, Roberto había reservado una suite para Camila. Insistió en que dejara su habitación compartida de inmediato, que se tomara el tiempo que necesitara para procesar todo, que permitiera que él comenzara a compensar 20 años de ausencia. Camila se despertó en una cama king size más suave que cualquier cosa que hubiera experimentado.
rodeada de sábanas de algodón egipcio que parecían nubes. Por un momento pensó que había sido todo un sueño, pero luego vio la fotografía sobre la mesita de noche, la que Roberto le había dado la noche anterior, real. Y supo que tenía un padre, no solo cualquier padre, sino uno que la había buscado durante 2 décadas, que había llorado cuando la encontró, que la miraba como si fuera el sol después de años de oscuridad. Alguien tocó suavemente a la puerta. «Camila, soy yo, Roberto. ¿Puedo pasar?» Camila se envolvió en la bata de felpa que el hotel proporcionaba. «Sí, adelante». Roberto entró con 2 cafés de la cafetería de abajo y una bolsa de pan dulce de una panadería tradicional. Se veía diferente que la noche anterior, más relajado, más joven, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Vestía jeans y una camisa casual, una versión de sí mismo que Camila sospechaba que pocas personas llegaban a ver. «Buenos días, mija», dijo, y la palabra mija sonó tan natural, tan correcto, que Camila sintió lágrimas picando en sus ojos. Se sentaron en el pequeño balcón que daba a la calle, donde el sonido del tráfico de la mañana creaba una banda sonora curiosamente reconfortante. Roberto le había contado la historia completa la noche anterior, después de que dejaron el restaurante, pero ahora había tiempo para los detalles, para las preguntas, para comenzar a tejer el tejido de una relación que debería haber existido desde el principio. «Tu madre era la persona más extraordinaria que he conocido», comenzó Roberto mirando hacia el horizonte. Tenía esta forma de ver el mundo, como si todo tuviera posibilidades infinitas. Cuando te cargaba, sus ojos brillaban con esta luz. «Nunca he visto nada igual». «Apenas la recuerdo», admitió Camila en voz baja. «Tengo fragmentos, una canción que solía cantar, el olor de su perfume, pero nada sólido». «Cantaba Cielito lindo», dijo Roberto con una sonrisa. «Todo el tiempo. Decía que era la canción que la hacía feliz en sus días más difíciles». Camila se quedó sin aliento. Lo recordaba. El eco distante de esa melodía, la voz suave de su madre, era uno de sus pocos recuerdos reales de ella. Después de que ella murió, continuó Roberto, su voz quebrándose, el mundo se volvió gris. Los servicios sociales me dijeron que te habían llevado, pero se negaron a decirme dónde. Dijeron que como estaba en proceso de investigación por negligencia infantil, no podía tener acceso a ti. «¿Negligencia infantil?», preguntó Camila confundida. «Fue un malentendido terrible. Yo estaba en Guadalajara cuando tu madre murió. Algunos vecinos llamaron a las autoridades cuando te encontraron sola en el apartamento, llorando. Pensaron que te había abandonado. Para cuando pude regresar y explicar, ya te habían transferido al sistema, y las ruedas de la burocracia son lentas e implacables». Roberto se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Contraté abogados, investigadores privados. Revisé cada orfanato, cada casa de acogida. Pero tu expediente estaba sellado por alguna razón, clasificado. Nunca pude encontrarte». «Yo también te busqué», confesó Camila. «Cuando cumplí 18 y salí del orfanato, fui a los registros públicos. Pero mi certificado de nacimiento solo tenía el nombre de mi madre. El espacio del padre estaba en blanco». Se miraron el uno al otro. 2 personas que habían pasado 20 años buscando la misma conexión, solo para encontrarla en el lugar más inesperado y de la manera más dramática posible. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Camila finalmente. «¿Con tu boda? ¿Con Valentina?». Roberto suspiró profundamente. «No habrá boda. Ya cancelé todo. En cuanto a Valentina», se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Me di cuenta anoche, cuando te encontré, que he estado a punto de cometer el peor error de mi vida. Me iba a casar con alguien que puede ser hermosa por fuera, pero que es fea por dentro. Alguien que trata a otras personas con crueldad porque puede». «Pero la amabas», dijo Camila. «No», Roberto negó con la cabeza. «Pensé que sí. O quizás solo quería pensar que sí. Pero amor real, amor del tipo que tuve con tu madre,
Eso era diferente. Lo que tenía con Valentina era conveniente. Era lo que se esperaba de mí. Pero no era amor. Pasaron el resto del día juntos, llenando los vacíos de 20 años. Roberto le habló de su madre, de cómo se conocieron, de los días felices antes de la tragedia. Camila le contó sobre su vida en el orfanato, sobre los trabajos difíciles, sobre sus sueños de convertirse en enfermera. «Quiero ayudarte con la escuela», dijo Roberto. «Quiero apoyarte en todo, pero también quiero que sepas que no espero que cambies tu vida por mí. Si quieres continuar trabajando, estudiando, viviendo como has vivido, respetaré eso». «¿Por qué harías eso?», preguntó Camila, genuinamente confundida. En su experiencia, la gente siempre quería algo a cambio. «Porque eres mi hija», respondió Roberto simplemente, «y porque tu madre me enseñó que el verdadero amor no es posesión, es apoyo, es dar libertad mientras ofreces un lugar seguro al cual regresar». Esa tarde, Roberto llevó a Camila a su oficina en la Torre Santillán. Los empleados los miraban con curiosidad, apenas disimulada, sin duda habiendo leído las noticias de la mañana. Roberto los ignoró, llevando a Camila directamente a su oficina privada en el piso 30. «Hay algo que quiero darte», dijo, abriendo el cajón cerrado de su escritorio. Sacó una caja de terciopelo azul y la colocó en las manos de Camila. Dentro había un collar, una cadena de oro delicada con un pequeño dije en forma de corazón. Era simple, modesto en comparación con las joyas caras que Roberto podría permitirse, pero era hermoso en su simplicidad. «Era de tu madre», explicó Roberto. «Lo llevaba puesto el día que te dieron a luz. Me lo dio en el hospital. Dijo que quería que lo guardara hasta que pudiéramos dártelo cuando fueras mayor. Nunca imaginé que tomaría 20 años». Camila sostuvo el collar con reverencia, sintiendo el peso de 2 décadas de espera, de amor, de pérdida. «¿Me lo pondrías?». Roberto asintió, sus manos temblando ligeramente mientras cerraba alrededor del cuello de su hija. Cuando terminó, se miraron en el reflejo de la ventana. Padre e hija, finalmente reunidos. En los días siguientes, la vida de Camila cambió de formas que nunca hubiera imaginado. Roberto insistió en que se mudara a un apartamento cerca de su oficina, un espacio hermoso con vista a la ciudad. Pagó el resto de su colegiatura y le compró todos los libros de texto que necesitaba. Pero más importante que el dinero o los regalos materiales, le dio algo que nunca había tenido: una familia. La conoció con su equipo de trabajo, con sus amigos más cercanos, con su tía Guadalupe, quien lloró cuando conoció a Camila y declaró que era la imagen viva de Elena. Mientras tanto, Valentina desapareció del círculo social que había sido su vida. No hubo despedida dramática, no hubo confrontación final. Simplemente se desvaneció, mudándose a una casa que su familia tenía en Mérida, lejos de las miradas y los juicios de la Ciudad de México. Algunos dijeron que era una cobarde por huir. Otros dijeron que era lo mejor que podía hacer. Pero la verdad era que Valentina estaba destrozada de maneras que no sabía cómo expresar. Había pasado su vida construyendo una imagen de perfección, y en una noche esa imagen se había destrozado, revelando la fealdad que siempre había estado debajo. 3 meses después del fatídico encuentro, Camila se graduó como enfermera. La ceremonia fue pequeña, realizada en el auditorio de su escuela técnica en Tepito, muy diferente de los eventos grandiosos a los que Roberto estaba acostumbrado. Pero él estaba allí en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando Camila cruzó el escenario para recibir su diploma. Después de la ceremonia, caminaron juntos por las calles de Tepito, Roberto vestido casualmente para mezclarse con la multitud, Camila radiante con su toga y birrete. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo Roberto, y Camila podía ver que lo decía de verdad. «Gracias, papá», respondió Camila, y cada vez que decía esa
palabra se sentía más natural, más real. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Roberto. Voy a trabajar en el Hospital General, dijo Camila con una sonrisa. Donde nací, me parece apropiado. Roberto asintió, comprendiendo el simbolismo. El círculo de la vida cerrándose de la manera más perfecta posible. Esa noche, Roberto organizó una pequeña cena de celebración en su casa, una hermosa residencia en Coyoacán que había sido de su madre. Camila conoció a más de la familia extendida de Roberto, primos y tías y tíos que la recibieron con brazos abiertos. Mientras la velada se desarrollaba, mientras la risa llenaba la casa que había estado demasiado silenciosa durante demasiado tiempo, Roberto se retiró al jardín por un momento de soledad. Miró hacia el cielo nocturno, hacia las pocas estrellas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. «Elena», susurró al viento, «la encontré. Encontré a nuestra hija, y es exactamente como imaginé que sería. Fuerte, amable, brillante. Ojalá estuvieras aquí para verla». Una suave brisa sopló a través del jardín, agitando las hojas de los árboles, y Roberto eligió creer que era la forma de Elena de responder, de hacerle saber que ella también estaba orgullosa. Dentro de la casa, Camila estaba rodeada de su nueva familia, contando historias de sus años en el orfanato, de sus trabajos difíciles, de sus sueños cumplidos. Y cuando Roberto regresó del jardín, cuando sus ojos se encontraron a través de la habitación llena de gente, ambos compartieron una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Habían perdido 20 años, pero el resto de sus vidas se extendía ante ellos, lleno de posibilidades infinitas, de segundas oportunidades, de amor que había esperado pacientemente su momento de florecer. Y en algún lugar de la ciudad, en un apartamento silencioso en Mérida, Valentina miraba por su ventana hacia el Golfo de México, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones, aprendiendo la lección más difícil de todas, que la verdadera riqueza no se mide en pesos o posesiones, sino en la bondad que mostramos a otros, especialmente a aquellos que no pueden darnos nada a cambio. La historia que comenzó con crueldad y humillación terminó con redención y reunión. No para todos, quizás, pero para aquellos que más lo merecían, para un padre que nunca dejó de buscar y una hija que nunca dejó de esperar. El final fue exactamente como debía ser. La vida tiene una forma de equilibrar la balanza, de recompensar la perseverancia y castigar la crueldad. Y en una ciudad tan vasta como la Ciudad de México, donde millones de historias se entrelazan cada día, esta fue una historia que la gente recordaría por mucho tiempo. Una historia de pérdida y encuentro, de humillación y dignidad, de un amor que trascendió 20 años de separación para finalmente, inevitablemente, encontrar su camino de regreso a casa.